celebrando el primer domingo del año, una fiesta al Señor, sabiendo que Dios es bueno siempre, en todo momento, y los inconstantes somos nosotros. Él es todo el tiempo, Él es estable, Él es fiel. La inconstancia está de nuestro lado. A veces queremos adorar, a veces no. A veces adoramos contentos, a veces un poquito forzados. Pero hagamos dentro de nuestras posibilidades todo el esfuerzo de ofrecerle al Señor una alabanza de gratitud todo el tiempo. ¿Cómo está empezando usted el 2025? ¿Bien? ¿Bien? ¿Todo bien? Qué bueno, yo pasé los primeros 2 días en cama, sin mucho movimiento, pero contento, gracias a Dios. El Señor es bueno y nos permite seguir adelante, seguir vivos. Y el apóstol Pablo escribió: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces no hay nada que nosotros podamos creer que nos pueda perjudicar. En Cristo ya nada nos perjudica, hermano. En Cristo ya nada nos daña, porque hasta lo peor que puede suceder, el Señor lo torna para bien al final. Esa es una verdad bíblica. Depende de usted si la cree o no. Si la cree, la va a disfrutar. Si no la cree, aunque esté ahí, pero no va a sentir bendición. Hoy vamos a hablar de un tema conocido de todos, pero necesario, que meditemos, que recapacitemos en él cada cierto tiempo. Vamos a ir a la Biblia de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Nosotros somos una iglesia cristiana y nos hacemos llamar cristianos, o somos cristianos, porque creemos en Cristo, en la divinidad de Cristo. Creemos que Cristo es Dios, que Cristo es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. Por eso nosotros somos una iglesia cristiana. Y Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice así: puestos los ojos, ¿lo tienen todos? Perdón. ¿Sí? Hay unos que todavía están buscándolo, vamos a esperar. ¿Escucha las páginas? ¿Verdad? Todavía se oye. Sí, oh, hermano. Ahora sí. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Podemos leer de nuevo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay un par de palabras aquí que a la primera observación parece como que no deberían ir juntas, como que es un error poner esas dos palabras en la misma oración, en la misma frase, y peor aún en la Biblia, y peor aún cuando se está tratando de establecer la dimensión de un sacrificio tan grande, y es gozo y sufrimiento. Gozo y sufrimiento, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Por el gozo sufrió por el gozo. ¿Cómo puede alguien sufrir por el gozo? ¿En qué otra ocasión de la vida usted puede pensar
que esas dos palabras pueden estar unidas. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cuál fue este gozo que se puso delante del Señor? ¿Viene a su mente alguna idea de un gozo, una alegría que merezca sufrir hoy, fuera de lo espiritual? Un gozo, una alegría que merezca sufrir. Ajá, gracias. Mire, primero que lo dijo fue hermano Giovanni. Creo que tiene experiencia en eso. Un bebé. El gozo de saber que la criatura va a venir al mundo hace que el sufrimiento valga la pena. Amén. Pues algo similar, pero similar en esencia, pero multiplicado por infinidad de veces en dimensión, fue lo que Jesús vivió. Había un gozo que se le prometía al Señor, que le estaba prometido solo a Él, un gozo que usted y yo jamás vamos a poder entender. A Él como Dios, a Él como Hijo de Dios, se le ofreció un gozo tan grande que el sufrimiento que venía era nada en comparación. Vamos a pensarlo así, en términos humanos. El Señor puso en una balanza el gozo que vendría después o el sufrimiento que estaba a pocos minutos de enfrentar. Y Él vio que el gozo era muchísimo más en comparación con el sufrimiento. Y eso que el sufrimiento, hermano, fue infinito. ¿Cuál era este gozo? Bueno, empecemos por el principio. Todos nosotros, usted y yo, guardamos una lista de errores. Guardamos una lista de faltas. Vamos a botar un mito aquí. Quiero saber si es un mito o es una realidad. Ustedes son cristianos y ustedes no mienten, ¿verdad? ¿O mienten ustedes? No, el año pasado mentían, este año ya no. Va. Como yo sé que ustedes no mienten, hoy vamos a derribar un mito. En las redes sociales corren chistes y cosas así con respecto a que las mujeres no olvidan los errores que nosotros cometemos. Los chistes dicen así, por ejemplo, que si el esposo se pelea con la mujer hoy, ella le va a sacar todas las faltas que cometió desde que la conoció. Se las acumula todas y se las deja caer en un momento. ¿Es un mito o es una realidad? No, solo las mujeres respondan, hombres no se vale. Hermanas, ¿es una realidad? Bueno, algunas dicen mito, otras dicen que es realidad. Bueno, los hombres somos un poco más, quiero saber si es un mito también. Los hombres dejamos pasar más fácilmente, olvidamos más sencillo. Los hombres no somos rencorosos. ¿O sí somos rencorosos? ¿Sí? Dios santo. Bueno, para efecto del ejemplo, bueno, yo creo que ya sirvió. Todos guardamos una lista de errores, pero no de los nuestros. Errores o faltas nuestros, sino de los errores y faltas que otros cometen contra nosotros. Por lo general, mantenemos un registro mental, tal vez no consciente, pero sí la imagen de alguien se deteriora, se desgasta de acuerdo a las veces que nos ha faltado, de acuerdo a las veces que nos ha ofendido, cuando son personas con quienes nos relacionamos más comúnmente. Pero sí hay una lista, en realidad, realmente hay una lista, pero no de errores o faltas, sino de pecados. Hay una lista de pecados que el hombre lleva a todo lugar a donde va. Hay una lista de pecados, y hablamos el domingo pasado, si mal no recuerdo, que el pecado es rebelión contra Dios, ¿verdad? Dijimos que el pecado es un reto a Dios. Es como decirle a Dios, yo no quiero hacer tu voluntad porque yo creo que mi voluntad es mejor. Entonces yo hago lo que yo quiero en contra de la voluntad de Dios. Eso es un pecado. Y hay una lista de pecados.
Esta lista no se ve. Esa lista está oculta al ojo común, al ojo físico. Pero existe una lista de pecados que cada ser humano porta donde quiera que va. Pero es visible en lo espiritual. ¿Le parece a usted que es casualidad que al ladrón se le haga fácil juntarse con otro ladrón? ¿No se le hace a usted no se le hace raro eso? Que a un delincuente fácilmente se reúne con más delincuentes. ¿No le cuesta? Porque en el mundo espiritual esas personas se atraen. Porque cada quien trae una estampa, si usted quiere, un sello, ladrón. Entonces cuando con otro ladrón se encuentran, fácilmente congenian. Y usted encuentra que es bien sencillo que un delincuente, un estafador se una fácilmente con otro estafador. Usted encuentra que un traficante se encuentra fácilmente con otro. Tampoco. No, ahí no nos metamos. Usted encuentra que es bien fácil que las personas que practican un mismo pecado se encuentren con otro que lo practica igual. Porque en lo espiritual hay una identificación. No es, repito, no es visible para el ojo humano, pero está en lo espiritual esa atracción, llamémosle. Ahora el pecado, dice Romanos 6:23. Algunos lo saben de memoria. Porque la paga del pecado es muerte. No hay, mire, no hay grados. Si usted se da cuenta, en este versículo no establece grados de pecado. Si no, necesitaríamos todo un libro de leyes para establecer los grados de pecado. Pero no, el pecado es uno solo. La ofensa es una sola. Y el castigo es uno solo. Pecado grande, pecado pequeño, según nuestra idea, todo pecado merece la muerte. No importa la gravedad o la aparente gravedad, porque todo pecado es rebelión contra Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si todo pecado, hasta el más pequeño, es castigado con la muerte, entonces es imposible escapar de morir para quien tiene una lista de pecados. Porque vamos a reconocer que nosotros no hemos fallado una sola vez. El hombre no ha fallado una sola vez. No hemos cometido una sola clase de pecados. Hemos cometido una sucesión de pecados, una lista de pecados. Hemos avanzado en la maldad y hemos realizado muchas acciones pecaminosas, una detrás de la otra. Entonces, quien ha acumulado una lista, si un solo pecado merece la muerte, ahora imagínese el que tiene todo un récord de pecados. Entonces, podemos concluir que hay una pena de muerte sobre cada pecador por deudas que no se han pagado. Mire la misericordia de Dios. Dios Él es soberano y tiene tanto poder que Él podría castigar con la muerte el pecado en el momento en que se comete. Dios puede hacer eso. Lo hizo, ¿se acuerda con Ananías y Zafira, los dos personajes, la pareja aquella del Nuevo Testamento? Aquella pareja en la iglesia, en la primera iglesia, en la iglesia primitiva. Al momento en que cometieron el error, en ese momento murieron. Lo hizo en el antiguo tiempo cuando aquel hombre se atrevió a tocar el arca del pacto que se iba a caer de la carreta. Se atrevió a tocarla y cayó muerto en el momento. O sea, Dios tiene poder para matar al pecador en el momento que comete el pecado. Pero ¿por qué nos deja vivir? ¿Por qué nos ha dejado a nosotros vivir tanto tiempo sin castigarnos con la muerte? Bueno, eso se llama gracia, se llama misericordia. El Señor está guardando hasta el último momento. No quiere decir que ha olvidado. Dios no olvida. Mire, Él no ha pasado por alto las ofensas. Él no es que esté dormido, ni es que ya no le importe.
No es que el Dios del Antiguo Testamento le importaba al Dios del presente, ya no. Él es el mismo Dios. Entonces, esta lista sigue estando ahí. Para aquellas personas que aún no se han arrepentido de sus pecados, la lista sigue estando presente. Le voy a recordar algo que usted ya sabe. Vaya conmigo a Mateo 27, 37. Mateo 27, 37. Cuando los romanos crucificaban, en el tiempo antiguo, cuando los romanos crucificaban, recuerda que la crucifixión era una pena de muerte. Se ejecutaba por decreto judicial, por un decreto de la autoridad que gobernaba en ese momento. La crucifixión era el equivalente a la inyección letal de aquel tiempo, el equivalente a la silla eléctrica de hace unas décadas atrás, el equivalente de la horca. Entonces, junto al crucificado se ponía una lista de sus delitos por los cuales estaba siendo crucificado. Entonces, el que moría por ladrón, le ponían al lado un título, ladrón. La Biblia no dice, solo nos da el detalle de que junto a Jesús crucificaron a 2 ladrones, dice. ¿Sí? Uno a su izquierda y el otro a su derecha. La Biblia no dice que tuvieran el título escrito, pero con seguridad lo tenían. Por eso el evangelista sabía que eran ladrones. Ahora, 27:37 dice, y pusieron sobre su cabeza, la cabeza de Jesús, su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Esa fue la causa por la cual Jesús fue crucificado. A él no le pusieron ladrón, no le pusieron ningún delito común. A él le pusieron que estaba siendo crucificado por ser el Rey de los judíos. Tanto que las autoridades religiosas, se enojaron con Pilato por haber puesto este nombre. Y le dijeron, no digas Rey de los judíos, no pongas Rey de los judíos, pon, él dijo, yo soy Rey de los judíos. Y Pilato dijo, no, lo que escribí ya está escrito, y se queda así. Entonces la causa de Jesús era Rey de los judíos. Obviamente era un delito porque Roma consideraba rey solamente al emperador. Y cualquiera que se hiciera rey en el territorio que gobernaba el emperador era considerado un rebelde y por lo tanto tenía que morir. Pero eso fue en lo físico. Eso fue lo que usted y yo alcanzamos a ver. Eso fue lo que vieron los testigos en el Calvario. Eso fue lo que vieron las autoridades que estaban ahí presentes, lo que los soldados vieron, lo que los evangelistas vieron fue Jesús, Rey de los judíos. Pero había otra lista que el ojo humano no podía ver. Había otra lista junto a Jesús en la cruz que el ojo físico no podía contemplar. Y esa lista era más grande. No decía solo Rey de los judíos. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2 y versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Amén. Esta era la verdadera causa por la que Jesús estaba muriendo. No por ser el Rey de los judíos, sino él estaba muriendo por una lista, un decreto de pecados que había en contra de cada ser humano, el cual, repito, no era visible. Lo visible era Jesús, Rey de los judíos, pero lo que no se miraba era el acta de los decretos que había contra nosotros. Mire, si hubiera sido un papel físico, hubiera sido un rollo infinito que hubiera caído desde la cabeza de Jesús por toda la cruz hasta el suelo, y hubiera rodado por toda la colina del Calvario hasta llegar a Jerusalén y hubiera salido de la ciudad aquella lista infinita de pecados. Para que se hagan una idea, Gálatas 5, 19.
Y manifiestas, dice así, y manifiestas son las obras de la carne. Quiere decir, no se pueden ocultar. Son manifiestas, son visibles, son observables, son medibles. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, es decir, muchas más, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, imagínese esa lista que usted acaba de leer, que es muy breve, pero da la idea que continúa. Una lista así estaba clavada en la cruz de Cristo también. Pero no eran sus pecados. El único título del que él sí podía hacerse acreedor era Rey de los Judíos. Eso era indudable. Pero había una lista más, una lista invisible, una lista de pecados, no de él, no propio, sino de todos nosotros, que lo hacía a él acreedor a ese título. Ahora imagínense que en lugar de decir un pecado, se refiere a él como el pecador. En lugar de decir adulterio, dijera adúltero, fornicario, inmundo, lascivo, idólatra. Todo esto decía la cruz de Cristo. Y se lo achacaba a él como si él fuera el idólatra, cuando que él es Dios. Hechicero, enemigo, peleonero, celoso, iracundo, contencioso, que comete disensiones, hereje. Imagínese calificar al Hijo de Dios de hereje, pero él estaba muriendo por las herejías de todos los seres humanos. ¿Se da cuenta la lista que pesaba sobre Jesús? La verdadera lista, la verdadera razón por la que él murió: hereje, envidioso, homicida, borracho, practicante de orgía y muchas otras cosas más. Nosotros sabemos que él no cometió esos pecados, pero nosotros sí. Nosotros sabemos que él no practicó ninguna de esas cosas, al contrario, las reprendió, pero nosotros no las hemos reprendido, nosotros sí las hemos practicado. Entonces él murió, sí murió por delitos, pero no por los suyos, murió por los nuestros, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y si el pecado, hasta el más pequeño, merece la muerte, ahora imagínese una lista de este calibre. No estamos hablando de una lista de pecados inocentes, no estamos hablando de una lista de pecados que se cometen por descuido. Es una lista de pecados que se cometen con plena conciencia, hasta con planificación. No son pecados por accidente, son pecados con deseo, son pecados con planeamiento. Esos son los pecados por los que Jesús murió. Una lista como esta estaba clavada junto al Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Ahora, cuando Colosenses 2:14 habla de un acta de los decretos que había contra nosotros, no se refiere solamente a un acta común, una lista así, uno tras otro. Se refiere, el término que utiliza en los escritos originales se refiere a un documento de deuda mercantil o comercial escrito a mano por el acreedor en contra de su deudor. Hoy las cosas se hacen diferente, pero en el tiempo antiguo todo se escribía a mano. La persona a quien le debía usted algo, la persona con quien usted tenía una deuda, su acreedor, él escribía en su contra todo lo que usted le debía. Y ese era un documento válido. Y por medio de ese documento,
lo podía perseguir judicialmente en cualquier lugar. Es decir, usted no podía escapar de su deuda. Cuando Cristo estaba en la cruz, a punto de morir, leamos Juan 19:30, por favor. Amén. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esta palabra, muy, pero muy significativa, en el español se ha traducido consumado es. La palabra en griego se pronuncia algo así, tetelestai, que significa pagado en su totalidad, cancelado por completo. La deuda está saldada. En inglés se dice perfectamente paid in full, totalmente pagado. Mire, si usted ve ese sello en una cuenta que usted tenga, paid in full, ¿qué significa? Estoy libre. Significa que ya no tengo que pagar más. Los que han pagado ya sus casas, cuando le llega su último recibo, ya dice pagado en su totalidad. ¿Cómo se siente? Cuando terminó de pagar su carro, ¿se acuerda? Y le llegó su último recibo, pagado en su totalidad. ¿Cómo se sintió? Liberado, ¿sí o no? Y eso que es solo dinero, hermano. Eso es solo dinero. La deuda que usted y yo teníamos, la deuda que la humanidad ha venido arrastrando desde el jardín del Edén, es una deuda infinita, hermano. Infinita, imposible pensar siquiera en pagar. No hay dinero. Dicen que hay un meteoro, un asteroide, no sé en qué parte del universo, que está hecho de oro. Que dicen que si se trajera ese asteroide a la Tierra, no sé cuántos miles de millones de veces aumentaría la cantidad de oro que hay en la Tierra en este momento. Aún eso no alcanzaría, hermano, para pagar la deuda de un solo ser humano. Ahora imagínese la deuda de los miles de millones de personas que hemos existido y que van a existir. Sin embargo, en aquella tarde en el Calvario, el Hijo de Dios, teniendo esa deuda, esa acta de decretos clavada en su cruz, los pecados, la lista de pecados por los cuales moría, en el momento de expirar dijo: ya está pagado en su totalidad, consumado es. El pago definitivo se hizo a la cuenta correspondiente y el ser humano quedó libre de deudas espirituales. Mire, usted sabe lo que ahoga una deuda económica. Usted sabe, no le estoy hablando a personas que no entienden ese lenguaje. Todos sabemos lo que es tener una deuda, pero una deuda espiritual, hermano, impagable. Saber que, mire, hay personas que, con todo respeto, hay personas que se quitan la vida para escapar de las deudas terrenales. ¿Sabe usted que la deuda espiritual que tenemos se va a empezar a pagar el día que muramos? O sea, no se escapa de esa deuda quitándose la vida. Al contrario, ahí es cuando se empieza a pagar. Pero el Hijo de Dios vino a la tierra y dio su vida para que usted y yo pudiéramos ahora vivir tranquilos en este tiempo, porque Él pronunció esta expresión: pagado en su totalidad. Ahora, cuando el diablo viene y le dice a usted: mira, eres un pecador, ¿qué hace usted? Usted solo saca su recibo cancelado, pagado en su totalidad. Si usted ya pagó su carro, el banco no va a venir a decirle que se lo va a quitar si usted ya tiene el recibo que dice pagado en su totalidad. No puede venir a tomarle su casa porque ya está pagada en su totalidad. Ahora, el enemigo no puede venir a decirle a usted que usted no tiene derecho al cielo, porque el Hijo de Dios dijo en la cruz: pagado en su totalidad. El Señor tomó
aquella lista de pecados y los pagó uno por uno. ¿Se imagina usted lo que eso significa? ¿Se imagina usted la bendición que eso representa para nosotros? Ahora, en la antigüedad también, cuando una deuda había sido cancelada, cuando un deudor había pagado en totalidad su deuda, estaba obligado el acreedor a escribir un nuevo documento. Estaba el deudor obligado a escribir un nuevo documento. Así como se había hecho pública la anterior deuda, ahora tenía que hacerse pública el saldo pagado en su totalidad de la deuda. Y el acreedor escribía un nuevo documento. Este documento se clavaba en un lugar público, se exhibía en un lugar público. ¿Sabe para qué? ¿No se le ocurre algo? Era un aviso para que todas las personas supieran que aquel que había sido acusado de deudor ahora ya estaba libre de deudas y su nombre quedara limpio. Amén. ¿Qué dice el versículo que leíamos? Colosenses 2:14. Cancelando el acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y dice luego, él exhibió públicamente a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La victoria del Señor es pública. Cuando el diablo quiera recordarle a usted su pecado, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Solo señalar al Calvario. Usted no tiene que probar que usted ahora es inocente. Usted no tiene que probar que usted ahora es libre. Usted solo señale al Calvario. Señale al lugar más público donde se clavó el acta que dice pagada en su totalidad. El Cristo del madero, el Cristo del Calvario es la prueba de que usted y yo estamos libres de deudas. Amén. Cuando la próxima vez que el enemigo quiera recordarle a usted sus pecados, un consejo: no lo crea. El hecho de que le atormente a usted la idea de los errores que cometió antes de confesarlos a Cristo, no los crea. Esas son tretas que el enemigo usa para tratar de mantenerlo a usted y a mí encerrados en una caja de remordimientos, en una trampa de remordimientos. Si usted fue sincero, si usted le entregó sus pecados a Cristo, si usted confía en el sacrificio del Calvario, usted está libre de deudas. Sus deudas fueron pagadas en su totalidad y usted puede vivir completamente confiado. Eso no es algo que se tenga que estar repitiendo todos los días. El Señor no va a ser crucificado más. Él fue crucificado una vez y para siempre. Y los pecados usted los confiesa una vez y para siempre. Deje de sentirse culpable por los errores del pasado. Si usted está con vida hoy y usted está disfrutando hoy de los beneficios de una vida con Cristo, esto es garantía de que el Señor está con usted. El Señor lo ha perdonado. Viva como alguien libre de deudas. Mire, es fácil ver a una persona endeudada, discernir, es fácil identificar a una persona endeudada. Anda cabizbajo, pensativo, triste. Algunos porque estamos enfermos. Pero cuando las deudas afligen, cuando las deudas aprietan, es fácil ver a una persona endeudada. Se le acaba el brillo, se le acaba la alegría. Pero una persona libre de deudas, hermano, está gozosa todo el tiempo. Los cristianos deberíamos ser la gente más gozosa de la tierra. Los cristianos deberíamos ser la gente más alegre del planeta, porque ya no tenemos deudas espirituales. Aquella deuda, aquella condena de muerte, aquella pena de muerte que pesaba sobre nosotros, fue pagada en la cruz. Ya hubo una muerte, sí, pero no fuimos nosotros.
Fue Jesús el que murió para que usted y yo pudiéramos ahora vivir tranquilos. Aproveche esa bendición, vívala, disfrútela. Es para nosotros hoy. Póngase de pie. Vamos a tomar un tiempo. Quédese ahí de pie un momento, ahí donde está. Si usted o un ser querido está viviendo todavía en la prisión del pecado, nadie lo puede liberar de ahí. No hay psicólogo que le pueda ayudar en esa área. La ciencia, con todo el avance que tiene, muy respetado los profesionales en esa área de la salud mental, pero el peso del pecado no se quita con terapias psicológicas o con repetir frases de positivismo. No se puede quitar de esa manera. No se quita con ningún tipo de hermandad a la que se pueda afiliar. Es algo que solamente se puede pagar en el Calvario y nada más. Si usted vino esta mañana a la iglesia y usted se siente cargado por su pecado, si su conciencia le sigue recordando los errores cometidos y no encuentra manera de salirse de ellos, hay una solución. Hay un pago que se hizo en el Calvario, un pago en su totalidad, y solo necesita que usted diga: lo acepto. Lo único que necesita es que usted acepte que ese pago se hizo a favor suyo. Eso es todo. Pero es que es muy fácil, va a decir usted. Ese era el punto. Precisamente, por eso Cristo murió, para hacerlo fácil. Porque si fuera que nosotros tuviéramos que hacer el esfuerzo, no podríamos vivir para contarlo. En el momento en que quisiéramos pagarlo, morimos y ya no tenemos manera de regresar para disfrutarlo. Pero el Señor es el único que pudo hacer ese pago. Por eso Él fue el único capaz de hacer este pago. Para que usted y yo ahora solo tengamos que aceptarlo, reconocerlo. Señor, acepto tu sacrificio. Señor, acepto el pago que hiciste. Lo tomo como un pago por mis pecados. Quiero vivir ahora como una persona perdonada. Usted solo tiene que hacer eso. Pero qué sencillo va a decir. Es que ese es el punto. Eso es lo precioso de la gracia. La gracia no es complicada. La gracia es tan sencillo como dejar a un lado el orgullo. Pero eso es lo que nos cuesta hacer. El orgullo. Mire, es necesario que le diga esto. El orgullo es lo único que no nos permite aceptar la gracia. No es que yo tengo que hacer algo. Es que no puede ser tan fácil. Es que a mí nadie me regala nada. Es que tú no puedes ganarla. Nadie puede ganar el perdón. Tú no puedes pagarlo. Solo el Señor puede hacerlo. Tenemos que quitarnos nuestro orgullo y reconocer que el Señor lo hizo por nosotros. Y entonces recibimos automáticamente el beneficio de ser una persona perdonada en su totalidad. Nuestra cuenta pagada en su totalidad. Y el resultado, la recompensa es preciosa. Aquí abajo en la tierra empiezas a disfrutarlo. Aquí abajo en la tierra empiezas a vivir libre de deudas espirituales. Y entonces te mueves por el mundo con libertad. Y ya no hay, mira, no hay ningún acontecimiento terrenal que pueda opacar tu felicidad. Se puede venir abajo cualquier situación terrenal, pero tú sabes que tu herencia eterna en el cielo está intacta. Entonces soportas perfectamente cualquier revés aquí abajo. Y luego al morir, porque en caso de que si usted, otra vez lo digo con todo respeto, si hace mucho que usted no se para en un cementerio, a usted ya se le olvidó que somos mortales. Si hace mucho que usted no se para en un cementerio, gloria a Dios por eso, pero a usted se le está olvidando que en este mundo no vamos a estar para siempre. Mi vida y la suya tiene un plazo. Y cuando ese plazo se llegue, lo mejor es que usted esté completamente en paz con aquel que fue a la cruz y pagó en su totalidad sus pecados. Porque entonces es cuando se empieza a pagar de verdad.
antes de que ese momento llegue, ¿por qué no hacemos las cosas bien ahora? Usted toma un seguro para su casa. ¿Por qué? ¿Por qué usted toma un seguro para su casa? No creo que no sepan, hermano. Levanten la mano, ¿cuántos tienen casa? Entonces, ¿por qué tienen seguro? Por si llegara a haber un incendio, por si llegara a haber un tornado, por si llegara a haber una inundación, un terremoto, un no sé qué. ¿Por qué le pone seguro a su carro? Por si se lo llegan a golpear, por si se le llegó a inundar. Y entonces, ¿por qué no acepta el perdón de Cristo? Por si se llegara a morir. Por si tal vez no sé, tal vez usted se muera. Aceptemos a Cristo hoy. Él murió para que usted y yo no tengamos que pagar por nuestros pecados. Lo seguro, hermano, es que usted y yo sí nos vamos a morir. Algunos nunca van a usar su seguro de la casa. Gloria a Dios por eso. Algunos nunca van a usar su seguro del carro. ¡Qué bueno! Pero hermano, que usted se va a morir, eso se lo garantizo, sin temor a equivocarme. Entonces, ¿por qué no recibir a Cristo por completo en su corazón? Ya dejémonos de estar con cristianismos a medias. Mire, un cristianismo a medias es nada en realidad. El Señor dice, o todo o nada. El que no está conmigo, ¿qué dijo el Señor? Está contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, con el Señor o estamos a su favor o estamos en su contra. Así de sencillo. Usted no puede estar a medias en Cristo. Estar a medias en Cristo es engañarse solo. Es creer que lo estás haciendo bien, pero delante del Señor en el cielo no hay cuenta a tu nombre. Y yo no quiero, mire, el cristianismo es demasiado precioso, demasiado trascendental como para estar jugando con algo tan precioso. Jóvenes, hay muchos jóvenes aquí. Dios no tiene nietos. Usted no va a ser salvo por la fe de sus padres. Dios no tiene nietos, Él solo tiene hijos. Entonces cada quien tiene que tomar su propia decisión. No podemos vivir escudados en la fe de nuestros padres, que la fe de mi padre, de mi madre me va a dar salvación. No funciona así. La cuenta es personal. Tus pecados los cometiste tú, mis pecados los cometí yo, no mi mamá ni mi papá. Me sirvió el ejemplo de ellos. Así como a los jóvenes de hoy les sirve el ejemplo de sus padres, pero no es porque tu papá va a la iglesia, tú vas a ser salvo automáticamente. En el momento en que cometiste tu primer pecado a los 5, 6, 7 años, en ese momento ahora eres responsable personal delante de Dios. No basta con afiliarte, no es que seas un fanático. Esto no es como el fútbol o el básquetbol, que vas a un juego, o el béisbol, vas a un juego de temporada y ya te sientes fanático. Y ya te sientes que formas parte del equipo. Y cuando gana dice ganamos, cuando pierde dice perdimos, porque fue a un juego solamente en la temporada y a sentarse, ni siquiera fue a jugar. Entonces, porque vas una vez, 2 veces al año a la iglesia, ¿tú te sientes cristiano por eso? Y no es que el venir a la iglesia te haga cristiano, pero es que es el hambre de estar donde Cristo está, el hambre de estar donde se habla de Él, el hambre de reunirte con aquellos que piensan en Él, el hambre de codearte con aquellos que lo alaban, el hambre de sentir la presencia del Señor donde están los demás que lo adoran. Eso te identifica como un cristiano. Y ya no quieres pecar, porque sabes que tu pecado le ofende. Porque sabes que tu pecado le crucificó, porque sabes que tu pecado fue el que lo llevó a la cruz. Entonces deseas apartarte lo más posible del pecado. Y aunque no lo logramos con éxito 100%, pero en tu corazón quieres alejarte lo más posible de fallarle de nuevo. Eso es lo que te hace un cristiano. Eso es lo que te identifica como uno. Y luego el día que tú mueras, el día que tú mueras, ese va a ser precioso. Eso será precioso. El día que un cristiano muere hay una celebración preciosa en la eternidad. Hay una celebración gloriosa. Aunque hay lágrimas de despedida aquí en la tierra, pero en el cielo hay un gozo tremendo, porque otro hijo de Dios, otra hija de Dios entró a la presencia del Señor para la eternidad.
no son cuentos, no son ideas salidas de una mente ociosa que no tenía nada que hacer. Si usted lee concienzudamente su Biblia, si usted lee detenidamente su Biblia, usted va a encontrar más que suficientes pruebas. Así que para cerrar, si alguien quiere que su deuda espiritual esté pagada en su totalidad, solo pídaselo al Señor en este momento. Pero en su corazón dígale al Señor: Señor, yo quiero ese perdón. Yo quiero el pago de mi deuda espiritual. Si a usted lo agobian sus pecados, yo sé lo que es eso. La mayoría de los que estamos aquí, o todos los que estamos aquí, sabemos lo que es tener en la conciencia cargada por pecados sin perdonar, sentirse falto, sentirse hipócrita. Todos sabemos lo que es eso. Es feo. Yo no se lo recomiendo a nadie, pero el Señor está aquí en esta hora para eso, para liberarte de toda atadura que el pecado haya puesto. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar por cualquier persona que esté aquí dentro, que quiera ser libre de sus deudas espirituales, o cualquier persona en su familia, que también usted sabe que necesita salvación. Y vamos a pedir al Señor que le salve, donde quiera que se encuentre, en este país o en otra ciudad o fuera del país, en otro lugar lejano. Para el Señor no hay distancias. El Señor conoce las necesidades. Esta es una cuestión de absoluta necesidad. Es la eternidad del ser humano la que está en juego. Oramos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Rey de la gloria, gracias. El acta de mis pecados, Señor, fue pagada por completo. Señor, tú quitaste toda carga. Me diste, Señor, la libertad que ahora tengo. Puedo pararme confiadamente en cualquier lugar y darte gracias, Señor, por lo que tú has hecho por nosotros. Señor, gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias por ese día, por esa tarde en el Calvario, donde extendiste tus brazos, Señor, sobre el madero travesaño y nos diste a nosotros la libertad que no podíamos ganar de ninguna manera. Gracias, Señor, porque el gozo que se puso delante de ti antes de sufrir la cruz fue más grande. El gozo de ver a cada uno de tus hijos perdonados. El gozo de vernos a nosotros ahora adorarte, Señor, con brazos extendidos, con manos levantadas. El gozo de ver a todo un pueblo lavado, salvado y perdonado. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Señor, ahora podemos entender cuál fue ese gozo. El gozo de vernos a nosotros libres, el gozo de vernos a nosotros salvos, el gozo de vernos a nosotros perdonados. Señor, todas estas cosas tú las hiciste solo porque nos amabas, solo porque nos amas. Señor, yo te doy gracias por mi salvación. Te doy gracias por la salvación de cada uno de mis hijos. Te doy gracias por la salvación de cada miembro de mi familia. Te doy gracias por la salvación de cada persona, cada hermano, hermana en esta congregación y en las diferentes congregaciones, Señor, donde están nuestros hermanos en Cristo. Señor, pero también sabemos que hay necesidad. Si en medio de nosotros, en este santuario, hay una persona, Señor, que está claudicando en este momento, que hay una batalla espiritual librándose en su mente y en su corazón, Señor, sabemos que en este momento, con muy grande posibilidad, hay personas en este lugar que están luchando con esa sensación. Por un lado quieren ser salvos, quieren ser perdonados, quieren que su deuda esté pagada en su totalidad, pero por el otro no están seguros. Por el otro no quieren arriesgarse. Señor, ayúdales a tomar la decisión más importante de sus vidas. Señor, glorifícate en sus vidas. Perdona pecados, Señor, una vez más. Hazlo, Señor, como solamente tú lo sabes hacer. Glorifícate en la vida de tus hijos, poderoso Dios. Te damos gracias, bendito Señor. Oh, Señor, gracias.
que cada una de las necesidades de mis hermanos sean satisfechas, milagrosamente si es necesario. Sabemos que todo ello es gracias a lo que tú hiciste por nosotros en el Calvario, Señor. Que este sacrificio precioso, ese pago glorioso que tú hiciste por toda la eternidad, Señor, siga generando ganancias espirituales al día de hoy. Pongo mi vida en tus manos y la vida de mi familia, Señor. Y ponemos en tus manos la vida de nuestros seres queridos que aún no te conocen. Hay personas en nuestras familias que aún no se han rendido a ti, Señor. Lo reconocemos. Dios del cielo, toca sus corazones, háblales. Allí, Señor, en lo profundo, en lo interno de su corazón, convénceles del pecado, Señor. Convénceles que necesitan arrepentimiento. Convénceles que necesitan tu perdón. Porque contra ti hemos pecado, Señor. Todos los pecados son en contra tuyo. Necesitamos tu perdón. Gracias, precioso Dios. Muchas gracias. Bendice a este pueblo que te ama, Padre bueno. Despídenos en paz de esta reunión. Bendice a mis hermanos, llévalos con bien a sus hogares. Gracias, Señor, que en este primer día de servicio de este año podamos, Señor, disfrutarlo el resto del día. Gracias por todas las bendiciones. Confiamos que este año será de mucha bendición para tu pueblo y que tú seguirás obrando, Señor, fielmente como lo has hecho siempre. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria al Señor, que Dios les bendiga, hermanos.